Les doy la bienvenida a esta entrevista con el experto, esperando que día con día vaya todo mejor y mejor para nosotros. Nos acompaña la doctora Liliana Gravín. Para muchos de ustedes ya es alguien conocido. Para quienes no, les comento que Liliana es doctora en Psicología aplicada al deporte en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es la misma universidad en la que implementó la especialidad de Psicología del Deporte. Es especialista en atención de urgencia y emergencia con experiencia de 30 años laborados en la guardia del Hospital General de Agudos, Dr. Teodoro Álvarez, fundadora y presidente de la Asociación Argentina de Psicología Aplicada al Deporte. Es directora académica del Programa de Actualización Interdisciplinario de Psicología Aplicada al Deporte de la Facultad de Psicología de la UBA. Directora académica del ciclo anual de Cine, Debate y Cultura de Paz del Comité Olímpico Argentino, COA por sus siglas en español. Miembro de la Comisión de Arte, Cultura y Museo Histórico del COA. Recibió la distinción Advisor in the Area of Sport Psychology de la International Sports Trainers Association y de la Asociación Mil Milenios de Paz, la distinción Embajadora de Paz. Fundadora y presidente de la Asociación Sudamericana del Deporte para la Paz, asociación a la cual pertenecen algunos de los asistentes a esta entrevista, a quienes les damos una bienvenida especial el día de hoy. Liliana, te dejamos en total libertad de intervenir en la entrevista cuando lo consideres conveniente. Muchísimas gracias por la presentación, realmente. Bueno, no era necesario. Gracias. Y con 28 años de edad, 1,71 centímetros de estatura, con experiencia de 11 años jugando fútbol profesional en el puesto de defensa derecho en los clubes de primera división, Atlético Banfield, Atlético Rosario Central y Atlético Huracán, Gonzalo Bettini. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Por suerte, Liliana, todavía no tengo tantos honores todavía, pero déjame que pasen un poco los años. Escúchame, yo no los pasé. Vos sabés que Karime se hace responsable, yo no se lo pasé. Por eso digo, ¿cuándo va a terminar? Gracias, pero no digo que no sean ciertos, son innecesarios. Pero bueno, Karime lo buscó y lo encontró. Sí. Perfecto. Y bueno, Gonzalo, a ti sí te dejo el espacio para que nos platiques en las copas en las que has participado y todo eso. Yo para introducir un poco la charla, primero siempre digo que soy una persona antes que un jugador de fútbol. Generalmente a nosotros nos estigmatizan muy rápido con que es lo único que sabemos hacer y es lo único que hacemos. Es una profesión que lleva mucho tiempo, porque la verdad que ser deportista de alto rendimiento te hace pensar constantemente en el deporte, porque uno se levanta pensando en cómo va a entrenar y en lo que tiene que hacer, se alimenta pensando en cuánto el rendimiento lo va a mejorar o no, descansa las horas que tiene que descansar en pos de eso, y así un montón de sucesos que el alto rendimiento también te va dando, ¿no? Que son, más allá de todo, como la vida, desafíos, ¿no? Que uno los va tratando de sobrepasar. Así que por eso siempre digo, uno es una persona primero, un futbolista después en este caso, y en base a eso armo lo que es toda mi vida. Eso es pues muy real. Son personas antes de cualquier cosa. Oye, Gonzalo, y platícanos, por favor, ¿qué significa ser defensa derecho, pie derecho? Bueno, en realidad el pie derecho fue casi medio, ni siquiera lo elegí yo, porque si hubiese querido elegir, tal vez hubiese sido zurdo y un poco más ofensivo. Me tocó defender y bueno, y ser diestro, así que me he adaptado. Yo empecé a jugar al fútbol de grande, profesionalmente. Yo inicié a los 17 años en el fútbol amateur, en un club que fue Banfield,
Y antes de eso yo he pasado por deportes en el colegio como el rugby, hice tenis 6 años, en donde en el tenis conocí una disciplina, el entrenamiento diferente, entonces eso creo que me ayudó mucho a poder perfeccionarme por mí solo, individualmente, porque más allá de que sea un deporte en equipo, uno se tiene que preparar individualmente también. Una cosa lleva a la otra, lo individual y lo grupal está en una línea ínfima cuando uno piensa en un objetivo. Entonces, me parece que los deportes que fui trazando a lo largo de mi vida me sirvieron mucho para que cuando yo me quise lanzar al fútbol, lo pueda hacer bien, de una manera que estaba bien físicamente, que me mantenía bien. Mi viejo siempre decía a los 17 años, pues generalmente acá en Argentina muchos empiezan a los 11 años, a los 12, y también pierden un montón de situaciones por esto del alto rendimiento que comentaba, que a veces para una edad tan joven, a mi criterio y por mi experiencia, yo he tenido suerte porque pude tener todas esas vivencias con viajes con mi familia, con charlas con amigos, con cumpleaños, donde tuve que empezar en una edad donde yo ya era un poco más adolescente, mayor, a tomar algunas decisiones que capaz que con una edad más temprana era un poco más difícil, lógicamente. Entonces, me parece que fue un momento justo empezar a los 17 años. Tuve la suerte también de poder ingresar en un club como Banfield, que es un club más chico de primera división, pero es importante. Y bueno, así comenzó mi trayectoria. Después ahí en Banfield hice 3 años de amateur, porque no tenía firmado un contrato profesional. Entonces, bueno, eso hacía que en realidad lo amateur y lo profesional en el alto rendimiento no cambia mucho, porque yo me entrenaba y me preparaba hasta a veces mucho más de que cuando me volví profesional, porque uno va escalando constantemente. Entonces, bueno, en esa tesitura fui tratando de conseguir algunos objetivos, y por eso ahora se me viene a la mente algunos recuerdos, ya que seguramente Karim me ibas a preguntar. Y yo cuando inicié en Banfield, yo llevaba el bidón de agua a la cancha contento, porque para mí era un logro poder estar en un club con aspiraciones a ser profesional. Y recuerdo que esa sensación de amateurismo, por así decirlo, fue la que me llevó, creo, a propulsarme, porque pude disfrutar cada momento de los que tuve, tanto en amateur como en profesional. Después, cuando uno se vuelve profesional, hay algunas cosas donde la presión de la gente, lo que significa ganar y perder, y algunas otras vivencias, bueno, te hacen perder un poco me hicieron perder un poco esa pasión. Así que, pero bueno, uno trata de ir conservando para poder crecer, lógicamente. Uh-huh. Gonzalo, ¿eras bueno en la escuela cuando niño y adolescente? Era como jugador, eran 6 puntos. En realidad, la diferencia entre la escuela, la vida y el fútbol en una cancha creo que siempre va de la mano. Por eso uno siempre dice que uno vive como juega, ¿no? Y yo en la escuela me he comportado siempre con mucho respeto, siempre he aprobado con lo que podía, así que, pero daba la altura, y siempre me importó mucho las relaciones con mis compañeros, con los maestros. Siempre me importó conservar eso, más allá de la nota. No, nunca me propuse tener la mejor nota y ser el mejor del curso. Siempre me proponía mantener los vínculos sanos, y creo que eso también habla un poco del entorno en el que me pude mover, que para mí es clave. El entorno es fundamental para que un futbolista, en este caso, también se pueda desarrollar, o alguien en la vida también lo puede hacer. Gonzalo, se conoce que un cerebro bien oxigenado tiene mayor facilidad para aprender y para memorizar. En algún momento, cuando tú eras niño, adolescente, ya en tu edad de juventud, ¿has sentido que el deporte
y esta oxigenación que lleva en sí, ¿te han servido para aprender y memorizar situaciones, conocimientos con más facilidad? Mirá, yo lo único que sé que el deporte me enseñó mucho fue un montón de cosas de la vida en las que te va moldeando en el día a día, ¿no? Porque uno no siempre cuando se propone algo lo tiene en el momento que le gusta. Entonces creo que el deporte a mí me enseñó, más allá de tener la cabeza más oxigenada o no, que en este caso creo que sirve, eh, creo que me enseñó mucho a tratar de estar en el momento, disfrutarlo y sobre todo a aprender de los errores, ¿no? Y no martirizarme mucho con el error, que eso es un tema que a mí siempre me mantuvo un poco inquieto, era muy autoexigente conmigo mismo, trataba de hacer todo casi a la perfección y te das cuenta que eh, tanto en el deporte como en la vida te pega a veces algún que otro cachetazo y uno va aprendiendo así. Entonces creo que el deporte me sirvió para muchas cosas y está bueno poder aprender de eso porque creo que es un canal muy grande para muchos jóvenes para poder salir de un montón de situaciones también. Ujú. En este tiempo de salvaguarda, yo así lo llamo porque cuarentena ya lo rebasamos hace mucho tiempo y confinamiento es como más angustiante el término, entonces yo lo llamo salvaguarda. Ujú. En esta vida hemos tenido que seguir nuestros caminos, nuestras historias personales, nuestra propia vida. Muchas personas han perdido sus empleos por diferentes motivos, ya sea que terminaron sus contratos, cerraron sus empresas por las condiciones económicas ocasionadas por la pandemia de COVID-19. También están las personas que perdieron su trabajo porque los despidieron por no llevar a cabo su trabajo online. Y también hay quien renunció a sus empleos, etcétera, etcétera. ¿Qué podrías decirles a esas personas? Yo soy una en realidad, porque yo también me quedé sin club en esta etapa. Así que estoy esperando nada, ver por dónde sigo. Yo lo único para lo único que creo que trato de reflexionar sobre todo esto es que eh, uno tiene que prepararse lo mejor posible, porque hay un montón creo que lo tomo más como una oportunidad que como algo eh, malo para mí, porque entiendo que pude rever un montón de cosas que eran importantes, y a veces en la vorágine de lo que es el alto rendimiento y la competencia, pocas veces tenemos este tiempo, hablo de mí, ¿no? Y entiendo que está bueno poder hacerlo así y que uno tiene que constantemente tratar de prepararse para crecer. En definitiva, es un poco eso, cada uno en lo suyo, ¿no? En lo que también los parámetros puedan, ¿no? Porque en toda la gente la que hablas vos hay muchas necesidades en el medio, en eso yo me considero un privilegiado porque no las tengo, entonces eh, puedo pensar y razonar de otro lado. Tal vez el que las tiene tenga que empezar a hacer otras cosas que tal vez ni siquiera les guste. Yo puedo pensar por mí y elegir seguir haciendo este deporte que es lo que realmente me gusta. Uh-huh. Gonzalo, ¿cómo te previenes cuando ves que se acerca el término de tu contrato? No, al principio fue raro, pero ahora me relajé un poco más, porque en realidad te das cuenta que no lo podemos controlar, o sea, es inmanejable. Eh, yo puedo soñar con un montón de cosas y crearme en mi cabeza un montón de situaciones, y después los mercados son distintos, los momentos son diferentes, yo soy un jugador distinto un año atrás, eh, entonces creo como te decía, hay que tratar de prepararse todo lo posible, esperar, hay que ser bastante paciente este último tiempo, y dentro de esa paciencia, bueno, como prepararse y cuando la oportunidad llegue y se dé, estar lo mejor preparado posible, porque sé y estoy convencido de que en algún momento va a pasar.
Sí. Para quienes no están muy inmersos en el mundo del fútbol, lo que normalmente llamamos currículum vitae, en el fútbol se llama tarjeta. Gonzalo, ¿de qué forma alimentas y cuidas tu tarjeta? Mira, de la forma que siempre lo hice creo que fue única para mí porque fue de la que vengo hablando en esta charla, de la preparación mía. En todos los clubes donde estuve participé siempre, competí, siempre cada vez que pisaba uno de o se renovaba un año, ya sean los 8 años de profesional que estuve en Banfield, o en uno en Rosario Central, o el último en Huracán, en todos iba con la misma mentalidad, que era competir, jugar, tener participación y tratar de ser mi mejor versión. Y en esto de tratar de ser una mejor versión, hay mucho trabajo personal, hay mucho entrenamiento, hay muchos cuidados, y creo que esa es la única forma. Después, me parece que lo que yo he podido vivir en el fútbol a lo largo de mi carrera, hay cosas que se te van dando, otras cosas uno también las impulsa un poco, por así decirlo, y me ha tocado vivir algunas situaciones que estuvieron muy buenas, de haber ascendido con Banfield a primera A, un año que estuvimos en la B, salir campeón con jugadores como Tagliafico, que soy internacional, un montón de chicos que teníamos un sentido de pertenencia muy grande en ese lugar. Cuando se genera eso, siempre todo se potencia. Después en Rosario Central pude salir campeón después de que el equipo no saliera campeón después de 23 años. Entonces, imagínense que fue importante, fue una movilización importante, porque Rosario es una ciudad con 1,5 millones de personas, está a 300 kilómetros de lo que es la capital, pero son dos clubes, Newell's y Rosario, que se viven con mucha pasión y que tienen grandes referentes a nivel político, deportivo y cultural, porque te puedo nombrar a Mario Kempes, que ha jugado en Rosario Central y que ha estado ahí mucho tiempo, Fontana Rosa, que ha escrito un montón de libros. Entonces, Fito Páez, que son todos los referentes de lo que sería el club de Rosario Central. Y entonces, bueno, me parece que vivir en esa ciudad con la pasión con la que se vive, también a uno lo va moldeando. ¿Qué puedes recomendarle a los jóvenes de tu edad que todavía están encontrando de qué manera canalizar esa pasión? Mirá, Karim, yo siempre cuento lo mismo. Creo que yo me terminé de convencer que era jugador profesional estos últimos 2 años, 2 o 3 años. Me parece que todos vamos cambiando en nuestros gustos, pasiones. De hecho, yo no nací ya pensando que iba a ser jugador de fútbol y mi única meta era esa. O sea, yo venía pensando a lo largo de mi vida un montón de cosas y el fútbol se me presentó hasta casi como de sorpresa, más allá que siempre estuve ligado a los deportes y que me gustaba y que era fiel seguidor del club al que soy hincha. A mí me parece que nosotros nos adaptamos a un montón de circunstancias y no está mal el cambio. Creo que es importante y que es fundamental. Entonces, si hoy me tocara sentir pasión por otra cosa y creo que eso es lo mejor para mí y lo quiero hacer, sin duda que lo haría. Entonces me parece que es un poco eso, es poder tratar de ser consciente de lo que uno quiere, ir por eso, agotar todas las instancias para poder lograr los objetivos que cada uno se proponga, y si en algún momento cambia, no sentirse desilusionado porque puede pasar. Entonces, uno también va modificando diferentes cosas, tanto de su vida como la del alrededor y de las cosas que le van gustando. Uh-huh. Entre esta pasión y esta flexibilidad que tú tienes, ¿de qué manera vas cuidando tus skills deportivos
en un momento de incertidumbre laboral también para ti? Pues, es duro porque hace 4 meses que no toco una pelota, así que imagínate que el día que vuelva a entrenar me van a pasar una pelota y le voy a volver una pesa de 5 kilos, porque lo único que hice en estos 4 meses fue entrenarme y levantar pesas y correr un poco en una cinta que me armé, un mini gimnasio en la casa de acá de mi papá. Entonces, bueno, con eso me mantengo activo. Mi hermano también juega al fútbol, así que entrenamos juntos. Pero es difícil porque en este contexto eh, seguramente se va a deteriorar un montón de, de habilidades que uno iba conservando. Pero me parece que hay que tratar de volver después de toda esta vorágine lo mejor posible, como te decía, y ojalá que yo pueda encontrar también el rumbo para seguir haciendo lo que me gusta. ¿Qué haces cuando no estás integrado a un equipo de fútbol profesional? Por ejemplo, como este tiempo que estás pasando ahorita Y, entre que termina un contrato y la siguiente oportunidad. y cambio un poco los horarios, ¿no? Porque, bueno, me duermo un poco de más, ya que cuando en estos 11 años me he levantado muy temprano, también me he acostado temprano para seguir con este ritmo de estar bien. Eh, es difícil porque, bueno, uno se le va modificando muchos hábitos que tiene. Eh, Trato de entrenarme todo lo posible, porque considero que es la única forma para poder volver de la manera que yo quiero. Sin duda que también entiendo que cuando esté en un equipo, después de tanto tiempo, me va a costar un poco, lógicamente. Ya no soy un chico de 20 años, tampoco soy un señor mayor en lo que es la carrera, pero bueno, ya me tengo que empezar a cuidar algunas cosas que, que capaz que con otra edad no lo hacía. ¿Cómo qué cosas recomiendas que se cuiden? Y tratar de consumir alimentos buenos, alimentos sanos. Eh, Esto que te decía, más allá de cambiar algunos horarios, descansar bien, tratar de tener un seguimiento de la preparación física como el que tengo yo con un profe, de un seguimiento psicológico como el que tengo con Liliana, que lo sigo haciendo. Y ir preparándose por varias ramas. El jugador de fútbol no es solamente las habilidades y su estado físico, hay una parte emocional, hay una parte cognitiva, hay un montón de situaciones alrededor de lo que se ve, que uno también tiene que ir tocando para poder estar bien, porque todo influye. Uh-huh. En el mundo estamos transitando esta pandemia, ajá, y en este tránsito, ¿tú qué puedes aportarle a un equipo de fútbol? Mira, me siento en este momento con varias cosas que puedo reunir importantes para mí. Una experiencia de mucho tiempo ya, me siento en una edad buena para poder abrir caminos diferentes y distintos. Eh, Físicamente me siento también muy bien porque creo que es una edad donde uno tiene una madurez en diferentes aspectos, como te nombraba recién, importante, porque también la carrera del jugador de fútbol es corta porque dura 15 años, algunos se les tira un poco más, algunos un poco menos, y me encuentro en un momento donde me siento muy convencido de que el club que venga y que yo pueda jugar, sea acá en Argentina o en el exterior, lo haga de una manera muy buena, porque he transitado en los 3 clubes que estuve antes muchas situaciones que me voy conociendo cada vez más y que cada vez más me benefician a mí para tener un mejor rendimiento. Okay. El trabajo filantrópico de los futbolistas de primera división es ampliamente conocido. En el terremoto del 2017 en México, algunos tuvieron una participación activa. En tu caso, apoyas a un comedor comunitario, proveyéndoles material de trabajo, de estructura, estás armando una biblioteca. En relación a esta actividad, te tengo algunas preguntas. Dale. ¿Cuál es la diferencia entre una cazuela y una olla?
Mirá, el tema de la cocina a mí se me complica bastante a mí, porque viste, yo quiero tratar de que ellos estén bien, no de prenderle fuego el comedor, ¿no? Porque con la cocina se me complicó. Hay diferencia porque, bueno, ellos hemos ido, en realidad fue así, hace 3 años yo arranqué a ayudar a un comedor, ellos tenían un lugar muy chico, muy chico para tantas personas a las que ayudaban. Yo traté de meterme para ampliar ese lugar. Una vez que lo ampliamos, yo empecé a tratar en realidad, o sea, terminar con el hambre para mí es algo demasiado imposible de lograr. Yo imagino que necesitas un aparato un poco más importante para erradicar eso. Por eso a mí me gusta tratar de hacer algunas cosas ajenas, como en lo colateral, que les aporte a ellos algún cambio mínimo en su vida, más allá de las necesidades que tengan, ¿no? Porque también le dan de comer a más de 100 chicos y a 30, 40 adultos, entonces imagínense que lo primordial es la comida, ¿no? Pero también yo he hecho algunas clínicas de fútbol donde he regalado pelotas a nenes y nenas. Ahora armé la biblioteca donde entiendo que capaz que esa es una salida importante para ellos por una cuestión de que con que uno solo tome un libro y le pueda cambiar la realidad del día a día, yo creo que ya es un gran cambio. Y ahora para el Día del Niño estoy pensando hacer algunas cosas como para que sea, nada, que puedan también salirse de ese tema de lo que es, como te decía, el día a día. Yo vengo de una familia que nunca me faltó nada, que nunca tuve ningún problema, y siempre lo reconozco eso porque no pasa siempre, es algo que uno a veces, bueno, no lo elige, ¿no? Porque te toca. Entonces uno entiende que la gente que no tiene esos privilegios no lo eligió. Entonces, si yo puedo dar una mano, creo que está bueno. Y me parece que a lo largo del Día del Niño, como acá falta un mes, yo he pasado todos días espectaculares, donde nunca me faltó un juguete, nunca me faltó una diversión, nunca siempre tenía ocio en mi cabeza. Creo que estaría bueno, más allá de lo que es la comida, que es fundamental, poder regalarles algún que otro juguete a los chicos y que ellos puedan, nada, irse a su casa contentos. Sí. ¿Tú crees que la formación que has tenido dentro del fútbol te ha permitido a poderte adaptar a la situación de confinamiento? Sí, sin duda, a cualquier situación. Me parece que yo creo que termino entendiendo que el que mejor se puede adaptar a las circunstancias es el que mejor la pasa. Eh, Porque si uno solamente se cierra con lo que quiere, desea y quiere que le pase, y a veces, como te decía, no está en nuestro control que eso suceda. Entonces, me parece que nosotros nos vamos adaptando constantemente en diferentes situaciones, porque también en las buenas es lo mismo, ¿no? Cuando uno obtiene ese éxito personal, profesional, en algún punto, como la que pude tener con Rosario Central en la Copa que ganamos, también la cabeza te puede jugar una mala pasada, no es solamente en los momentos duros, también en los momentos que uno considera exitosos, también tiene que tratar de readaptarse constantemente para crecer. Bueno, yo estoy armando una playlist de música positiva, porque por un accidente se cambió el correo electrónico y se perdió mi playlist. ¿Qué canción me podrías recomendar para integrarla? Yo soy muy ochentoso, ¿viste? La verdad que lo mío es muy ochentoso y últimamente estuve escuchando mucho Whitney Houston, así que sí, pues sí. No te quiero pasar ni cumbia ni nada porque acá se escucha mucho la cumbia, pero te voy a pasar una canción de Whitney Houston que se llama How Will I Know, que es una canción un poco más movida, así que si querés bailarla, vas a poder. Y también vas a poder escuchar una buena cantante que es ella, ¿no? Que Sí, fue claro, ella. una voz Claro, espectacular. Ok, claro. Gonzalo, estas son las preguntas que yo tenía preparadas. ¿Te parece bien? Sí,
Le preguntamos a quienes nos acompañan si tienen algo para preguntarte. Obvio, me encantaría, me encantaría. Por favor, el que tenga preguntas puede abrir su micrófono. Aquí estamos. Cualquier cosa, no hay problema. Estamos Gonzalo, abiertos a cualquier cosa. es encantador escucharte, no solamente como deportista, sino en los valores. Siempre te lo digo. ¿Nos podrías decir cuál es la vivencia que tenés cuando entras a una cancha con 40.000 espectadores y empieza la situación de mini precompetencia, pues estamos a punto de comenzar un partido? ¿Cuál es la vivencia que vos tenés en un estadio con 40.000 espectadores? Y si me lo planteas ahora, sí se me pone la piel de gallina porque es una sensación única. Esto, o sea, la precompetencia, o sea, la competencia ya arranca mucho antes de cuando suena el silbato, porque uno en la cabeza ya lo va viviendo, ¿no? Y es impagable, porque yo siempre tengo los recuerdos muy a flor de piel de cuando no jugaba. Entonces, cuando no jugaba, yo sentía una desesperación porque decía, mirá lo que me estoy perdiendo de no poder estar viviendo. Entonces yo todo lo que hacía, trataba de hacerlo para poder tener ese premio que es entrar a una cancha con la gente, escuchar el ruido de la hinchada o tanto de cuando no te va bien como de cuando te va bien. Ahí se genera un disfrute que es difícil de explicar. Gracias. Maxi, como entrenador de alto rendimiento, ¿tenés ganas de decirle algo? Sí, Maxi, gracias. en el alto rendimiento. Primero agradecerte, Gonzalo, por tu tiempo. La verdad que me sumo a las palabras que dijo Lili recién, sinceramente. Me ha gustado lo que escuché. Yo te quería preguntar sobre los miedos, ¿sí? O sea, ¿cómo manejás vos los miedos que pueden aparecer? No sé, te equivocaste en una jugada, miedo a, no sé, a ganar tal vez, porque el miedo a perder normalmente siempre está. Pero creo que el miedo a ganar también es un tema. Entonces, ¿cómo lo manejás vos? O sea, ¿te equivocás en una situación o también del otro lado, digamos, ¿no? O sea, bueno, vienen ganando o algo y ¿qué onda? No Bueno, sé si me excelente. expliqué, perdón, ¿eh? Sí, no, excelente la pregunta porque en esto sobre todo pasa mucho en el fútbol. En el fútbol se considera que nosotros no tenemos miedo de nada, que somos invencibles, que entramos a una cancha y hacemos todo bien. Y en realidad, nosotros tenemos más miedo que certeza muchas veces. Eso, si nos empezamos a parar en eso, es donde encontramos la fortaleza para mí. Y lo he cambiado en el correr del tiempo. Al principio, por ejemplo, sentía que me estaba equivocando mucho, entonces trataba de jugar lo más seguro posible para salir de eso y una vez que agarrara esa confianza de vuelta, retomar. Cuando me volví un poco más grande, después de ya haber errado un montón de veces, cambié porque dije, si igualmente me puedo equivocar otra vez, por más confianza que yo crea que voy a tener. Y si realmente lo hago bien, entonces en ese transcurso que fue pasando una cosa a otra, creo que mejoré porque no me martirizo tanto con el error, ni me culpo tanto, solamente lo dejo pasar y entiendo que tuve el error porque intenté hacer algo, que si no lo intentaba, tal vez nunca hubiese hecho nada bueno como también lo hice. Aquí en el chat nos escriben, ¿cómo vence las ganas de ganar?
No hay que vencerla. Se la contesto yo como psicóloga del deporte. Gonzalo, no contestes mal esa, contestala bien. A ver si vamos a salir sin ganar. No. Siempre en el pensamiento está en ganar. A veces es como decía Maxi, uno a veces tiene también ese temor de todo lo bueno que viene haciendo en un partido, tirarlo por la borda, como así se dice. Pero me parece que cuando uno está mentalizado en que está haciendo las cosas bien y que el resultado se le va a dar, baja los niveles de ansiedad, baja un montón se calma mucho y uno entiende que al final el resultado es la cronología de un montón de sucesos bien hechos por vos y de poder, entre comillas, someter un poco al rival para uno conseguir ese objetivo. Yo los animo a la gente que conozco, Federico, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo está Gonzalo? Ahí está, va Gonzalo. ¿Cómo andan? Espero que anden todos bien. Una consulta, si se puede saber, Gonza, ¿quién fue el compañero o el entrenador que marcó un antes y un después en tu carrera y por qué? Si nos puedes compartir esa experiencia. Bueno, a mí me hizo debutar Ricardo Lavolpe, que estuvo muchos años en México, y que era un adelantado en esa época, pero yo era muy joven. Pero en realidad a mí me marcó mucho como técnico Matías Almeida, que también dirigió muchos años en México, casualmente, y la verdad es que él tenía una sencillez, una humildad y una cierta forma de jugar al fútbol en su planificación, que nos hacía vivir a nosotros de una manera muy particular, porque más allá de que cada uno traiga consigo las ganas y el deseo, la pasión y todo, también el entrenador es fundamental para propulsarte todas esas situaciones, porque si él no te empuja a ese abismo, por así decirlo, una vez es capaz que ni siquiera llega por sí solo, porque él es el que te exige el día a día. Y como compañero, Walter Erviti, que también ha jugado muchos años en México, así que nombré mucha gente que conoce el país, él también me ha hecho mejor, porque recuerdo siempre cuando él me da la cinta de capitán, que yo le digo, no, dásela a Santiago Silva, que ese era el otro capitán, y él me dijo, no, hacete cargo, es hora de que te hagas cargo vos. Y esos gestos en la cancha te quedan muy marcados, porque cuando vos ves un tipo con tanta trayectoria, donde ha salido campeón en todos los clubes donde estuvo, donde mantiene valores que para mí eran muy cercanos, bueno, que te dé esa demostración de profesional a profesional. No es que lo hizo porque yo soy buena persona, lo hizo porque creo que vio en mí un profesional importante, no importa el rendimiento, sino en la forma en la que yo me lo tomaba. Entonces, eso es un premio mucho más grande que cualquier título, que cualquier cosa, para mí. Muy bueno, gracias. Nada. Ahí voy. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Federico? Bueno, gracias por compartir. No, yo escuchaba un poco lo que ibas diciendo, lo que ibas comentando, me parece que tuviste un recorrido excepcional. Empezaste tarde, pudiste vivir la adolescencia o la preadolescencia también más naturalmente. Me parece que hoy en día los futbolistas no lo pueden hacer. Tenés una familia que te acompaña por lo que vas diciendo y nunca te faltó nada. Creo que lograste el éxito en el espacio en donde estás desarrollando. Tenés gente que te acompaña que es muy valiosa. ¿Dónde están los pormenores en esta carrera? ¿Dónde hubo dificultades para poder pasar? Porque en la historia por ahí me parece que es muy buena, pero siempre uno tiene algunos contrapuntos en donde lo hace marcar, como esta situación que vos decís, o que mencionaste sobre el comedor, ¿no? Sin duda, mirá, si vos me preguntás por mi infancia, te digo la verdad, no he tenido grandes sobresaltos. Entonces, para mí eso es algo muy bueno, porque una vez dice, no, ¿dónde espero el cachetazo? Que todos los tenemos, ¿no? De la vida para que te acomode en cierto punto. Y en definitiva, a cada uno le va pasando en diferentes dimensiones diferentes cosas. Me acuerdo mucho, y yo siempre lo cuento, cuando yo ya tenía el deseo de jugar al fútbol, que me estaba probando, mi mamá fue la que
un poco más, ella es licenciada en economía y había capaz que en su cabeza como madre había planificado una vida para su hijo. Que todo, creo que a muchos de los padres, a la mayoría todavía no lo soy, pero les debe pasar un poco esto de, porque tampoco uno dice, no, que mi hijo haga lo que quiera y no me importa nada. Uno se preocupa, creo que hasta sale naturalmente. Y la negativa de ella en ese momento, nada, a uno también le pesa un poco, entonces era romper con el paradigma de que tal vez a veces mi familia venía con ese pensamiento. Y en realidad también, así como te digo eso, te digo que gracias a ella y a mi viejo pude romperlo, porque, o sea, también viene una cosa de la mano de la otra. Si me preguntás por pormenores, y creo que a veces están más en el interior que otra cosa, que en el afuera, porque viste que uno de esos miedos los va sacando y se va conociendo más. Pero la verdad que he tenido una vida hasta ahora bárbara, que no he tenido ningún problema. Mi viejo hace poco tuvo un infarto, hace varios meses, y eso siempre también te mueve un poco el piso también por diferentes situaciones, pero creo que todas las cosas que he tomado, como fue mi familia y mi vida, siempre fue con alegría y yendo para adelante, más allá de cualquier circunstancia que pase en el medio. Sí, Fernando. No se escucha, me parece, Fernando. A ver. Ahí está. Ahora creo que. No, ahora está en silencio. Está en silencio ahora. A ver, ahí estoy. Ahora sí. Bueno, no. Felicitaciones, Gonzalo, por la carrera. Bárbaro. Cosas que me quedaron. El dato que vos me diste, me tiraste un dato que me gustó, que fue el que arrancaste a los 17 años con el tema del fútbol. Siempre vengo yo con una teoría de la no especialización temprana en el deporte con los chicos. Me parece que esto afirma también esa teoría de que no es necesario que, bueno, los chicos tenemos que empezar a los 8, a los 7, a los 9, a los 17 arrancaste, bueno, me gustó esto, afirma eso. Pero quería hacerte otra pregunta con respecto al tema ahora de tu función de defensa. ¿Esperás que tu entrenador te diga, bueno, este fin de semana jugamos con River? A ver, lo tenés que marcar a fulano al tal. ¿Esperás que el entrenador te dé alguna consigna o sos vos de ver videos, de estudiar al rival, de visualizar, a ver cómo lo voy a defender a ese jugador? ¿Cómo manejan eso? Mirá, Fernando, hay varias cosas. Los técnicos no siempre te dan las consignas justas, pero también como jugador, creo que eso el jugador argentino lo hace bien, rompe un poco con lo que el entrenador te dice y trata de hacer su camino por sí solo. Como así también que te digo en contraparte, creo que todos te necesitamos para un bien común, sacarse de ese ego personal de lo que uno quiere hacer o lo que a uno le va a venir mejor. Y en eso de sacárselo, me parece que es importante siempre pensar que el bien común es lo más importante de todo, porque más allá de que uno quiera hacer algo en la cancha, hay 10 compañeros, uno trata de que su labor sea fundamental para el otro, y que del otro para el otro, y así formar un buen equipo. Porque el gran equipo se hace cuando las individualidades dejan por el bien común sus preferencias, ¿no? Sí. No sé. No, yo iba más al tema de visualizar. Vos decís, en algún momento decís, bueno, lo tengo que marcar a este. Me toca este, viene. ¿Lo estudiás al rival o esperás solamente la info? Porque últimamente los jugadores no son de ver mucho partido y muchas veces quieren que se lo pasen
lo más chiquito posible, 3 minutos, 4 minutos, más de eso no. Hoy hay mucha información, me parece, creo que sirve. Yo he tenido técnicos que veíamos 4 o 5 videos de diferentes cosas, de cosas individuales, de cosas grupales, de defensa, de ataque, de transiciones. Me parece que esa información es importante, pero no es la única, entonces, porque después el deporte, lo que tiene el fútbol, es que no siempre gana el más poderoso, y vos a veces te podés imponer, aunque seas el más débil, porque vos podés jugar contra River siendo un club más chico, y así todo ganarle, y hasta que el tipo se preocupe por vos, y no tanto vos preocuparte por él. Estoy completamente de acuerdo y disfruto mucho cuando un equipo, no vamos a decir menor, pero bueno, con un presupuesto menor, vence a uno superior, lo disfruto mucho. Y creo que es uno de los valores que tienen esos equipos, que muchas veces juegan por algo más que la plata, que juegan con el corazón, juegan por un montón de valores que me parece que son muy importantes. Bueno, y hace poco Bielsa lanzó una frase que se ve que ya es vieja, pero viste que van resurgiendo, y él decía, para mí el fútbol es el deporte más lindo, porque no siempre el más poderoso gana. Entonces, en cierto punto, yo que me ha tocado jugar muchas veces siendo el equipo menor, bueno, es verdad, porque siempre cuando suena el silbato nadie sabe qué va a pasar. Es que muchas veces también es más fácil ir a jugar de punto que de banca, porque de punto, bueno, jugamos de una manera y de banca podemos jugar de otra, pero lo disfruto mucho. Últimamente está todo el tema de las estadísticas metidas en los deportes y bueno, un poco mi pregunta también iba para ese lado. Yo estoy en otro deporte que es el básquet y están manejándose muchas con la estadística. Y muchas veces la estadística dicen algo y después en realidad en la cancha pasa absolutamente otra cosa. Hay cosas que la estadística no las dice, y bueno, como también el tema de adentro de la cancha. Tengo una opinión formada de eso. Sí. Para mí, si te parás solamente, te basás solamente en las estadísticas, te perdés de un componente muy importante, que es el humano, ¿no? Que no lo podés manejar en ese momento, porque una vez vos como entrenador lanzás tus jugadores practicando todo lo que practicaste en la semana, pero a veces no siempre se da de la forma que vos querés. Entonces, ahí está la habilidad del entrenador para mí y de los jugadores, de que aunque cuando no se da lo que uno planea, hay otro plan B y hay otras cosas para hacer. Muy bien. Muchas gracias. Bettini, ¿qué pasa cuando tu parte racional te dice, no veo posibilidades de que lo que el entrenador me dice lo podamos hacer, pero el instinto te dice, el entrenador tiene la razón? Y yo trato constantemente de jugar un poco con eso. Yo soy muy obediente en la cancha, pero aprendí a que a veces hay que tratar de salirse de ese libreto. Entonces, cuanto más te salís, nada, muchas veces encontrás en eso fuera del libreto un montón de cosas muy buenas. Sí. Cortá el audio, papi, que no se escucha. Ahí está. ¿Ahora se escucha bien? ¿Sí, no? Sí. Gonzalo, ¿qué se siente cuando se hace no un gol, sino un golazo en la con toda la televisión? No hice mucho, hice pocos goles, pero también la sensación del gol es algo único, porque lo que tiene el gol es algo que también no hacen todos en su carrera, entonces se disfruta, es como un desahogo de tanto trabajo que hay en el medio. Y nada, es una sensación linda.
también hay que entender que no siempre pasa, pero yo todas las veces que hice 8 goles en mi carrera, todas las veces que los hice, me imaginaba antes de la jugada que iba a pasar eso y que se iba a dar de esa manera. Y cuando se daba decía, bueno, fue como un déjà vu, ¿me entendés? Porque yo ya me lo había planificado un poco en la cabeza. Muy bien. Ok. El haberlo visto en tu cabeza, el haber visualizado el gol, te permite disfrutar más la realidad de vivirlo. Puede ser, pero bueno, yo trato de no pegarme mucho a esas cosas porque está bueno porque uno tiene ese trabajo, pero cuando después, si se apega uno a esas cosas, si no se dan, siente una desilusión muy grande. Entonces, creo que uno tiene que estar convencido de que muchas cosas le van a pasar buenas, pero que si no pasan, como te decía, como hablé en esta charla, readaptarse y seguir y continuar y continuar y continuar. Uh-huh. ¿Alguien más? Sí, Gonzalo. yo otra más tiempo, Está. Gonzalo. Sí, dale. ¿Qué importancia le dan en la parte de fútbol, ¿sí?, al tema de ver partidos? Un poco siguiendo con lo que Fernando había preguntado, digamos, ¿qué importancia le dan a la parte de entender, digamos, un poco el tema del juego, de cómo interpretarlo y demás? O sea, ven partidos, no ven partidos, ven jugadas determinadas. Yo te hablo desde mi lugar, digamos, en el tenis, últimamente en los chicos, sobre todo en etapa de formación y demás, ven muy poco tenis. Y para nosotros es sumamente importante que vean tenis, porque para entender más el juego, para saber, digamos, leer qué hacer en determinados momentos, para estudiar a un rival y demás. En el fútbol, ¿trabaja mucho con eso o no? Sí, ahora un poco es difícil, ¿no? Porque también pensás que tenés que reunir todas esas cabezas, ¿no? Pero me parece que para mí es importantísimo, entender el juego es algo fundamental porque te ayuda constantemente a posicionarte en el partido de diferentes maneras. Y a entender los momentos, ¿no? Porque todos los momentos son diferentes a lo largo de un partido, ya sea en tenis, en básquet, en fútbol, en lo que sea. Como no hay nada predeterminado, creo que el jugador de fútbol tiene que interiorizarse más, en este caso. Trabajan bastante con videos, tratan de no hacerlo tan denso para que tampoco el jugador de fútbol se canse, pero también es necesario, ¿no? Porque es necesario, pero no es lo fundamental. Porque cuando uno se agarra de las estadísticas, se olvida del resto. Entonces, me ha pasado y he estado capaz que con profesor de educación física donde me decían, no, si el GPS de este jugador no da esto que yo quiero que dé, entonces no me sirve. Y no, porque si vos pones una estadística por delante de todo lo otro que tiene el deporte, y para mí le estás pifiando. Entonces me parece que es importante saber y entender cada vez más, pero también es importante saber en qué momentos, ¿no? Perfecto. Gracias, Gonzalo. De nada. Gonzalo, otra preguntita. Vos decías que vos empezaste a jugar al fútbol a los 17. Sí. ¿Y el debut cuánto tardó y qué pasó? Porque evidentemente fue breve, ¿no? Ahí entre que entraste al fútbol. Sí, fue a los 20 años el debut. Y me acuerdo que esta anécdota de Ricardo Lavolpe, porque él me hace, vamos a jugar con un equipo más chico, por una Copa Argentina que hay acá. Entonces, cuando me llama para ir al banco, claro, te acelera el corazón, uno empieza a tener muchos nervios, ¿no? De un momento para otro. Pero después cuando pisas la cancha ya te das cuenta que no pasó nada se derrumbó, todo el partido sigue, vos seguís teniendo pelo, no te lastimaste nada, no hubo ningún problema.
Y me acuerdo que, bueno, la Volpe me dijo, sí, dale, dale para adelante, qué sé yo. Entonces termina el partido y ganamos por una diferencia muy mínima, con un equipo bastante inferior porque era de otra categoría. Entonces, me acuerdo que Ricardo, con toda la vehemencia que tiene, agarró y dijo, le dijo al presidente que estaba ahí al lado y nosotros éramos 20 ahí. Dijo, presidente, si alguno de todos estos chicos se mantiene en primera por mucho tiempo, yo me suicido. Que después, bueno, después de 100 partidos en primera, que es esta camiseta de Banfield, que me regalaron, lo llamé a Ricardo. Entonces le digo, hola Ricardo, soy Gonzalo, por intermedio de un hincha que me pudo contactar con él, soy Gonzalo Bettini, y me dice, sí, sí, me acuerdo. Quería agradecerle, cumplí 100 partidos en primera, así que imagínese que para mí fue un logro. Sí, te estuve viendo, me dijo, no aprendiste nada. Así que bueno, es así. Te llenó de orgullo eso. Claro, ¿qué te parece? Porque si no te decía nada era el problema. ¿Viste? A veces, por lo menos en este deporte, es preferible que te puteen o que te digan algo malo antes que te A que no ignoren, te diga ¿no? nada. Claro. Está bien, está bien. Bueno, gracias. Gracias. Ok. Victoria, si quieres, por supuesto, con todo respeto, pero bueno, no sé si tú tuvieras alguna pregunta para hacerle a Gonzalo o algo que quisieras decirle con la cercanía que hace un rato Gonzalo nos hizo saber que tienen ustedes. A ver si está ahí. Acá. Bueno, primero gracias por el espacio. Más que hacerle una pregunta, realmente quiero decirle que estoy emocionada de escucharlo, que me enorgullece y que disfruto mucho ser una compañía en su vida. Tenemos una relación muy, muy estrecha y muy íntima, donde la transparencia es uno de los valores que hemos puesto para vincularnos. Y que él sabe positivamente que tiene una compañía, esté en el fútbol o no esté en el fútbol, esté en Buenos Aires en un gran club o se vaya al exterior. Y que en este momento creo que sí lo está haciendo, es un momento de reflexión importante para que la sostenga, porque el hecho de haberse quedado sin club a veces frustra, a veces asusta, le dan en medio de la pandemia y donde todas las negociaciones están semiocultas y paradas, que él lo sabe además, que el ámbito del fútbol no es un ámbito claro y transparente como estamos acostumbrados a hablar entre nosotros, y que esta paciencia que ha ejercitado en este momento tiene que ser máxima. Y bueno, y agradezco seguir acompañándolo en sus experiencias. Gracias, Tati, gracias. Muchas gracias, Victoria. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Puedo hacer una? Claro, por supuesto, Kiri. Bueno, yo soy la madre de Gonzalo Bettini. Hola, mucho La gusto. hinchada. Acá estoy encerrada en el auto porque no he llegado del trabajo y entonces estaba escuchando atentamente. Bueno, un poco repetir lo que dijo Victoria. Yo estoy sumamente orgullosa porque fue una de las que creyó que convencionalmente Gonzalo tenía que ser o médico o abogado o seguir mi carrera tal vez de economía, y él me demostró que con su voluntad y su anhelo llegó a ser lo que es, y bueno, a mí me enorgullece terriblemente, y siempre le dije, discúlpame por no haber creído que tu anhelo de llegar se hubiera cumplido. Entonces, mi pregunta es a Gonza, ¿cómo se ve él después de toda esta trayectoria que está llevando a cabo? Bueno, nada, bueno, igual siempre agradecido a mis familiares que me siguen a todos lados. La realidad es que como decía, no me convencí del todo,
que soy jugador de fútbol profesional, a veces mi hermano que también hace el mismo deporte me dice, vos te das cuenta que lograste tal cosa, que hiciste tal cosa, que jugaste con tal persona. Lo mejor de todo me parece que al final es que toda mi familia también puede disfrutar de algo que no pensó que podía hacerlo. Mi mamá se sienta a veces en la platea y se hace amigas en la cancha, así que imagínense que ahora termina gritando y alguna que otra vez insultando un poco de más. Pero bueno, nada, siempre agradecido. Muchas gracias, Mile. Perfecto. Kiri, ¿tú querías preguntar algo? Sí, hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Te felicito, Gonzalo, por la carrera. Te vi jugar de 4 en Central. Soy hincha de otro equipo, pero no importa. Hay veces que, como decía ahí Fernando, a veces está bueno mirar otros equipos que son más, qué sé yo, quizás no los más importantes de todos, pero ver que le gana a uno que tiene más poder económico, quizá. Entonces eso es lindo. Te quería consultar, por lo que tocaron también Max y Fernando, el tema de las estadísticas, ¿no? En mi caso soy entrenador de béisbol, ahí se tocan mucho las estadísticas, como el básquet, y quería preguntarte, primero si tuviste un entrenador que tocara mucho ese tema, el de los datos fuertes, es decir, cuántas veces la tocas con la derecha, cuántas veces con la izquierda, si llegaste así a tener un entrenador extremista, ¿y cómo crees que es la mejor forma de, primero si le diste bola, y después si, cómo hizo para enganchar con vos y que vos le creas a él en su idea? Sí, yo, bueno, Matías no era tan meticuloso, pero sí le daba importancia a algunos factores. Por ejemplo, te decía, diste 40 pases y 30 fueron buenos y 10 malos, tratá de reducir esos 10 malos, ¿no? Y esas cosas yo las tomo como que sí, a veces es difícil cuando te dicen que algo hiciste mal. Y me parece que, bueno, ahí está un poco el entrenador, cómo te lo hace transmitir, cómo te lo dice, de qué manera. Si no te manda al frente con nadie, siempre es mejor. Porque sí, es así. Entonces, me parece que más allá de la estadística que haya en este deporte, siempre es muy importante las formas, porque se genera también en el futbolista, digo yo particular, un montón de otras cosas atrás, ¿no? Que a veces uno tiene que ir manejando. Por eso para mí el entrenador muchas veces, más allá de lo que sabe de fútbol o de entrenamiento, de grupo, es muy necesario que sepa de gestión, ¿no? De gestión grupal, y poder sobrellevar y hacerle llegar al jugador todas las cosas que él quiere lo mejor posible sin que el jugador reaccione de una manera. Generalmente, viste que nosotros somos reaccionarios muchas veces, y ese es un gran problema, porque te dicen, erraste este pase, entonces vos le decís, no, pero vos erraste tal, y cuando entras en esa dinámica, el equipo no crece. Entonces, si vos, creo que como entrenador, le llegás al jugador desde otro lado, siempre todo mejora. Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero agradecerles el tiempo y el espacio que compartimos en esta reunión, en esta entrevista con el experto. Muchas gracias, Liliana y Gonzalo, por la oportunidad de poder preparar y trabajar con ustedes esta experiencia que para mí ha sido muy enriquecedora. Agradezco a todos los asistentes por su tiempo, por sus preguntas, a la familia de Gonzalo que se unió, a todos los que hemos estado aquí compartiendo. Agradezco también a Alejandro Volta, que inventó la pila eléctrica, entre muchas otras cosas, Henry Woodward, Matthew Evans, Humphrey David, James Brown, Lindsay, por las lámparas inventadas por ellos, y a Thomas Alva Edison por la bombilla eléctrica, pues sus invenciones sentaron las bases para que el día de hoy pudiéramos estar conectados en esta reunión. Les envío un abrazo fraternal, un agradecimiento enorme por estas experiencias que nos compartiste
Gonzalo, y las preguntas de todos los expertos. Muchas gracias a todos también por su tiempo y por estar. Un beso grande a todos. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Liliana. Javier. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Gracias, Gonza. Muchas gracias. Chao, Lili. Chao, que sigan todos Chao. bien, Gracias. con mucha salud. Gracias, igualmente. Hasta la Gracias, próxima. Lili. A todos, a todas. Hasta luego. Hasta luego. Felicidades. Que sigan bien. Hasta luego.